Lo dijo en la primera hora. ¿Sabe usted de qué consisten? ¿Qué prestan las notarías de los 221 cantones del país? En la primera hora. Hoy es jueves para absolver sus inquietudes notariales. Por Sonorama, la gran señal nacional. Muy bien, 8:06 en la mañana. Gracias por la sintonía. El doctor David Pino está conectado con nosotros de forma telemática. Él es notario, además miembro del directorio de la Federación Ecuatoriana de Notarios, la FEN. Doctor Pino, qué gusto, bienvenido. ¿Cómo le va? Estimado Fabricio, cordial saludo para usted y todo el equipo periodístico de Radio Sonorama. A la vez, un caluroso y afectuoso saludo a toda la audiencia de esta prestigiosa emisora. A la vez, expresarle el agradecimiento por esta cordial invitación. A sus órdenes. A usted, doctor, gracias. Como cada jueves, vamos a hablar de los temas notariales y hoy queremos hablar sobre lo que es el usufructo. Digamos, para quienes somos ignorantes, totalmente ignorantes en estas materias, ¿qué es el usufructo, doctor? Bien, el usufructo es un derecho real. Y al hablar de un derecho real, vamos a enfocarnos en que este derecho recae sobre un bien. Este bien puede ser un bien mueble o puede ser un bien inmueble. Dicho esto, da la existencia de dos derechos. Uno para el usufructuario, quien goza y usa el bien, sea mueble o inmueble. Y el otro derecho coexistente para el nudo propietario, quien tiene la libre disposición de este bien mueble o inmueble, pero siempre respetando los derechos del usufructuario. El usufructo realmente tiene varias características. Dentro de estas vamos a citar las siguientes. Una, que el derecho del usufructo puede ser constituido por tiempo definido o por tiempo indefinido. Si hablamos por tiempo definido, puede ser constituido para 5 años, para 10 años, 20 años. Y si hablamos de tiempo indefinido, puede ser un derecho de usufructo vitalicio. Pero siempre va a existir la llegada del día, porque recordemos, no hay plazo que no se cumpla. Otra de las características del derecho de usufructo es que este derecho no se puede transmitir por herencia. Es decir, que al fallecimiento del o de los usufructuarios, automáticamente se consolida la propiedad plena y absoluta para el nudo propietario. Al decir que se consolida la propiedad plena, debemos entender que esta propiedad, el nudo propietario, tendría la absoluta disposición, uso y goce del inmueble en su totalidad, del bien. Para constituir un usufructo, necesariamente, hablando de bienes inmuebles, tiene que ser a través de un instrumento público. Si hablamos de instrumento público, es cuando interviene el notario y el notario recepta a petición de parte la documentación pertinente para que se pueda elevar a escritura pública este derecho de usufructo. ¿Y cómo se lo hace? La ley establece que se lo puede hacer a través de testamentos, a través de actos entre vivos, es decir, una donación, por ejemplo, a través de un contrato, puede ser un contrato de compra-venta. Principalmente nos vamos a enfocar en estos dos aspectos. Cuando existe la petición de parte para el notario eleva a escritura pública y esta escritura pública debe ser inscrita en el registro de la propiedad correspondiente del cantón donde está ubicado el bien inmueble. Pero también debemos tomar en cuenta que este derecho de usufructo también es susceptible de extinción. Es decir, el momento que se ha cumplido y ha llegado el plazo para el cual fue constituido, este derecho de usufructo debe extinguirse para que llegue la absoluta propiedad al nudo propietario. La extinción del usufructo también se lo hace a través de acta notarial, el acta notarial de extinción de derecho de usufructo, que se lo realiza a petición de parte.
Es decir, el peticionario presentará su petición con el debido patrocinio de un abogado en libre ejercicio. El notario recetará esta documentación en la cual se justifique que el derecho de usufructo puede ser extinguido. ¿Cuándo puede ser extinguido este derecho de usufructo? Cuando ha fallecido el usufructuario, cuando se ha cumplido el plazo. Y también hay otra particularidad. Si el usufructo fue constituido, digamos, para 10 años, para 5 años, o fue un derecho de usufructo vitalicio, pero el usufructuario decide renunciar a ese usufructo, también lo puede hacer antes de la llegada del plazo. Entonces, en ese momento se aplica la figura de la renuncia del derecho de usufructo. Pero esta renuncia del derecho de usufructo va a ser siempre a favor del nudo propietario. Oiga, doctor, le hago una pregunta, doctor. Este derecho que usted nos está explicando, y me parece importantísimo cómo usted lo está haciendo de forma didáctica, ¿es una figura que se usa mucho o no en el Ecuador? Realmente es una figura que no se le aplica constantemente. Por ejemplo, cuando existe una donación de un bien inmueble en el que los padres están donando al hijo este bien inmueble, regularmente nosotros, del momento que acuden a la notaría, nosotros damos el asesoramiento pertinente y les explicamos a las partes cuáles son los beneficios de tener este derecho de usufructo a favor de los donantes. Y es ahí cuando recién toman la decisión de constituir el usufructo a través de la donación. Es decir, dono el inmueble, yo dono el inmueble a favor de mis hijos, pero me reservo ese derecho de usufructo. Y vuelvo a insistir, este derecho de usufructo es el uso y goce del bien. Y puede ser de manera vitalicia. Una vez que han fallecido los usufructuarios, el nudo propietario tendrá que hacer la petición ante un notario de su confianza con el patrocinio de un abogado para realizar la extinción de este usufructo. El usufructo no se extingue de oficio, el usufructo no se extingue automáticamente. Se tiene que realizar las formalidades necesarias para que realmente este usufructo quede extinguido. ¿Sí? Doctor, en algún momento, más allá del procedimiento que usted nos acaba de explicar, ¿se puede perder ese derecho, independientemente de lo que nos acaba de explicar? Sí, se puede perder ese derecho de usufructo, pero ya por la vía judicial, es decir, con sentencia del juez. ¿Y eso cuánto, por ejemplo, podría tardar si es que eventualmente se opta por la vía judicial? A ver, si se va por la vía judicial, quiere decir que existe controversia. Y realmente los tiempos y espacios dentro de la función judicial no podríamos determinar un tiempo exacto. Pero nosotros debemos tener claro que cuando acudimos a una notaría, lo hacemos libre y voluntariamente. Y un principio básico, que no existe controversia. ¿Sí? No existe litigio entre las partes. Si existe litigio entre las partes, allí no puede actuar el notario o la notaria. Eso no se puede hacer en una notaría. Absolutamente para nada. Eso ya tiene que determinarlo el juez. Nosotros en sede notarial estamos bajo una jurisdicción extremadamente voluntaria. Doctor, me escriben acá uno de nuestros oyentes, don Ramiro Montalbán Ochoa, y dice: generalmente en una compraventa de un inmueble el vendedor se reserva el derecho de usufructo, y pregunta, ¿se puede incluir una tercera persona como beneficiaria del usufructo? A ver, dentro de una compraventa, quien se reserva el derecho de usufructo es el vendedor o los vendedores, porque son quienes están disponiendo del bien inmueble. Si nosotros queremos incluir una tercera, cuarta persona, sería la figura de la constitución del usufructo, que son dos cosas distintas.
La una es reservar el derecho de usufructo y la otra es constituir el usufructo a favor de otra persona que no tiene el dominio, uso y goce del inmueble. Pero sí se lo puede hacer bajo esas dos figuras. Acá también tenemos otra pregunta que nos están haciendo y que le trasladamos a nuestro invitado, el doctor David Pino. Me dicen acá, mi mamá me donó la casa, está con derecho de usuario, de usufructo, mi mamá falleció, mis hermanos pueden reclamar su parte por el usufructo. Pregunta, ¿cómo lo extingo? Es la pregunta que nos están haciendo, doctor. Bueno, hace un momento había manifestado que el derecho de usufructo no se lo puede transmitir por testamento ni ad intestato. Es decir, el derecho de usufructo se extingue y esa extinción le beneficia directamente al nudo propietario. Por lo tanto, ¿qué es lo que debería hacer la persona, el nudo propietario? Justificar el fallecimiento del usufructuario con su respectiva partida de defunción, acudir con la petición debidamente patrocinada por un abogado en libre ejercicio ante un notario de su confianza para que este notario eleve el acta notarial de extinción de usufructo. Concluido el trámite en la notaría, que es de manera inmediata, no tarda más allá de 1 hora o 2 horas, esta acta tiene que ser inscrita en el registro de la propiedad del cantón correspondiente donde está ubicado el bien inmueble. Y ahí concluye el trámite. Acá también María Fernanda Simbaña dice, cuando se ha hecho la donación de la propiedad y se reserva el usufructo, se paga el impuesto. Cuando ya se traspasa el estricto al donatario, se debe volver a pagar el impuesto de traspaso, nos dicen. No, esta extinción del derecho de usufructo no genera pagos de impuestos adicionales. El pago que se hace inicialmente en una donación es el pago del impuesto a la donación. Pero cuando se extingue un derecho de usufructo no genera pagos adicionales. Otra pregunta acá. ¿Necesariamente el usufructuario debe acudir a la notaría, nos preguntan, para la extinción del usufructo? Si ya falleció y tiene otros herederos, ¿qué pasa si no se legalizó este proceso? Nos consultan, doctor. Bueno, la pregunta está un poco confusa porque si fallece el usufructuario jamás podría acudir a una notaría. Quien tiene que acudir a la notaría a solicitar la extinción es el nudo propietario. O ¿Los herederos pueden hacerlo o no? No, quien tiene que pedir y solicitar la extinción del usufructo es el nudo o los nudos propietarios. Correcto, doctor. Ahí dentro de la interacción que hemos tenido con la audiencia, nos planteaban justamente estas consultas a propósito de la explicación de lo que es el usufructo. Doctor Pino, le agradezco por el tiempo y por la explicación. Muy agradecido a ustedes y felicitándole por este valioso programa. Que tengan un buen día. Gracias a usted, el doctor David Pino, notario del Cantón Quito y además integrante del directorio de la Federación Ecuatoriana de Notarios en el segmento Inquietudes Notariales. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.